Muy bien. En nombre de Dios y de la patria vamos a dar por iniciada la sesión del día de hoy de la Comisión de Gobierno. Señor secretario, cuenta si lo hubiera. Sí, presidente. Se ha recibido una excusa del abogado constitucionalista señora Miriam Enríquez, que por otra invitación ya agendada a la misma hora no podrá asistir, pero manifiesta su interés en participar en otra ocasión. Además, una solicitud de la Asociación de Municipalidades de Chile, que manifiestan su interés en ser recibidos en relación con el proyecto de ley en primer trámite constitucional que incorpora como objetivo de la Junta de Vecinos de las regiones que indica la prevención de incendios forestales y la formación de brigadas para el combate de estos siniestros, que estaría en segundo lugar de la tabla. Es la cuenta que... Bien, gracias, estimado secretario. Tenemos efectivamente invitados para tratar el proyecto que está en primer lugar de la tabla de discusión del día de hoy, que tiene que ver con las sesiones telemáticas, que yo sé que esto va a traer un debate y para poder aclarar de mejor manera, ¿es posible permitir que accedan los profesores? Sí. Bien, ese es el proyecto que tenemos en primer lugar para tratar, con la presencia de profesores en Derecho Constitucional que vienen a ilustrar a esta comisión con respecto a esta situación. Pero entiendo también que, no sé si la senadora Carvajal o el senador Insulza han solicitado cambiar el orden de la tabla para ver un proyecto de ley antes que la discusión de este proyecto que habría que verlo y votarlo en lo posible. O lo dejamos en el segundo lugar, si les parece, mientras avanzamos en el proyecto que tenemos en el primer lugar de la tabla. ¿Bien? Senadora. Gracias, presidente. La verdad es que en la cuenta no aparece el proyecto, que tiene que ver con una modificación a propósito de la no inscripción de algunos candidatos en... ¿Se dio cuenta? Ya, y lo podría... Ese es el proyecto que yo quisiera ver, la posibilidad de que se pudiera ver ahora, en esta sesión. Está en el cuarto lugar de la tabla. Ese proyecto está en el cuarto lugar y lo hemos, y a petición de ustedes, se ha subido al segundo lugar. Una vez que veamos este proyecto, vemos no, ese... el tiempo, presidente, como para mi solicitud sería que lo pudiéramos ver en el primer punto de la tabla. No sé si hay acuerdo de los senadores. Senador Insulza. Sí, tenemos a profesores que están invitados para ver el primer proyecto que estaba en tabla. Si ustedes quieren hacer de esto un debate rápido, no tengo ningún problema para no hacer esperar a los profesores. Y lo otro es escuchar a quienes están aquí asistiendo hoy día para orientarnos en el proyecto en primer lugar, y luego que escuchemos a los profesores en Derecho, sometemos entonces su consideración de solicitud del proyecto. ¿Bien? Así lo haremos entonces. Señor secretario, vamos a proceder con el primer proyecto que está en tabla y escuchar también a nuestros invitados profesores en Derecho Constitucional, que usted nos dará los nombres para saber quiénes asisten y quiénes nos van a orientar en el proyecto. El primer proyecto, presidente, es una reforma constitucional en primer trámite constitucional que modifica la disposición 32ª transitoria de la Constitución para extender el funcionamiento telemático del Congreso Nacional, que corresponde al boletín 14.640.07. En primer lugar, se encuentra presente el abogado y profesor de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, don Alan Bronfman. Muy bien. Estimado profesor, sea usted bienvenido y le escuchamos atentamente su exposición y gracias por acompañarnos en esta sesión. Buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, presidente, por esta invitación. Espero ser breve sobre este tema. Lo primero es que hay discusiones en muchos parlamentos del mundo sobre esta materia, ¿no? Por supuesto, la vía telemática tiene ventajas y eso es evidente. También es claro que en muchos países han existido problemas y consideraciones acerca de seguridad, acerca de problemas de constitucionalidad específicos, ¿no? Problemas de conectividad, que también existen, y problemas de staff, que también la implementación de un mecanismo de este tipo también involucra una inversión, ¿no? Una inversión personal y en equipamiento. No me detengo en eso, simplemente me gustaría tocar tres temas. La sustitución o la posibilidad de sustituir las sesiones presenciales de manera permanente, con sus efectos ad intra, como primer tema. Segundo tema, los efectos ad extra de
esta posibilidad, esta incorporación como norma permanente y no como norma transitoria para enfrentar ciertas circunstancias y problemas, y finalmente algunas consideraciones particulares relativas a nuestro ordenamiento jurídico. En relación con los efectos hacia el interior de la organización, es claro que el debate parlamentario es presencial, al margen de su eje central, tiene una periferia presencial, ¿no? Que tiene que ver con negociaciones, tiene que ver con acuerdos procedimentales, y por supuesto hay un decaimiento de esa posibilidad que tiene lugar durante el desarrollo de las sesiones. Ad intra también, hay otra consideración que algunos destacan, que es que en el momento de tener lugar una sesión del Senado, en ese momento esa sesión está reservada solamente a los integrantes de la corporación, ¿no? Es un espacio de negociación y de debate con un cierto grado de exclusividad, ¿no? Y eso puede tener importancia política. Hay un informe de la emitido en la House of Commons de Canadá sobre este tema, el año 2020, a mediados del año 2020, y ahí ellos mencionan la erosión involuntaria de la interacción personal como una de las consecuencias de la sustitución de las sesiones presenciales por sesiones de telemática, ¿no? Pues esta erosión involuntaria de la interacción personal, que por supuesto en política es muy relevante. Hacia el exterior, hay al menos tres miradas acerca de los debates parlamentarios. Es bien curioso, y algunos lo destacan, que siendo el debate parlamentario uno de los aspectos más visibles de la labor parlamentaria, no hay tantos estudios sistemáticos acerca de sus consecuencias, acerca de sus efectos. De todas maneras, hay tres aproximaciones: una aproximación estratégico-política, una aproximación desde la deliberación, el enfoque deliberativo, y una aproximación desde la perspectiva discursiva. Voy a ser muy breve en estas tres miradas. La aproximación estratégica y de retórica partidística subraya que más bien el debate se orienta a un efecto partidista y un efecto electoral. Y en ese sentido, podría pensarse que la sustitución no tiene consecuencias del debate presencial por un debate telemático en la medida en que se mantengan ciertas medidas de difusión. Hay discusiones sobre este punto. Hay quienes sostienen que de todas maneras el debate es un momento de intercambio de información relevante, información que en un contexto como el de una sesión presencial tiene cierta incidencia en sus estándares de verificación. El debate legislativo recibe una cobertura, el debate legislativo presencial recibe una cobertura que también algunos destacan, ¿no? Hay una representación escénica del debate que contribuye a esa difusión como un ceremonial importante dentro del funcionamiento de la República. También algunos han destacado la influencia del debate en relación con la necesidad de los parlamentarios de explicar las razones por las cuales un parlamentario actúa junto con un socio de coalición en algún aspecto en que su partido podría estar discrepando, ¿no? En ese sentido, esa presencialidad contribuye a asegurarse que ese mensaje llegue a donde tiene que llegar. Ese es el primer enfoque, que digo es uno de los más tradicionales, es la representación parlamentaria. El debate presencial tendría esta función electoral y partidista, ¿no? El segundo enfoque, que creo que es más interesante, es el deliberativo. El deliberativo subraya que la deliberación en sí es esencial, y que esa deliberación tiene un componente importante, que es su presencia material, su materialización. Hay la idea de un enfoque de una deliberación razonada, una deliberación respetuosa, informada y orientada a encontrar un acuerdo. En ese sentido, hay quienes sostienen que la instancia de organización en la cual tiene lugar esta deliberación es relevante. Es decir, que no es indistinto en las condiciones materiales en las cuales se realiza esta deliberación. En ese sentido, el espacio físico de sesiones es un espacio que fija unas reglas
un contexto institucional, unas reglas de transparencia y de neutralidad que algunos estiman muy importantes. Para la legitimación y para la integración social, la deliberación tiene una importancia en la cual ese contexto institucional no puede ser dejada de lado, ¿no? El escenario en el cual se plantea este debate en ese sentido de legitimación y de integración social es relevante. Algunos autores como Habermas señalan esto. Algunos destacan que la calidad del debate, hay un índice, hay un profesor que es Steinberger, en el año 2003 fija unos índices de calidad del debate y fija ahí cuáles son los elementos. Indicadores que tienen lugar más bien en contextos presenciales que en contextos no presenciales. Dice Steinberger que la posibilidad de acuerdos unánimes o con mayor votación tiene mayor posibilidad de alcanzarse en la medida en que la calidad del debate sea la adecuada. Y repito, esa calidad del debate, en esa calidad del debate la presencialidad es importante. Por ejemplo, en relación con la certeza del orden de quienes van a intervenir, ¿no? Si hay un problema de conectividad, eventualmente eso puede afectar ese orden de intervención y por supuesto que puede mermar la calidad del debate. Hay otro aspecto de la deliberación que parece muy importante, que también ha sido tocado, esto desde antiguo, y tiene que ver con un planteamiento que ya hacía Bagehot, el famoso periodista político inglés, ¿no? A fines del siglo XIX, que decía que los debates tienen también algo de educación. Tiene algo de educación cívica, educación política, ¿no? Luego, el materializar el debate de una manera presencial posibilita que otras esferas, en otros ámbitos, ese mismo debate presencial tenga lugar bajo condiciones similares, ¿no? Lo esencial del debate parlamentario es un debate que tiene unas ciertas reglas que pueden ser replicadas en otros contextos. Podría hablarse de una especie de escuela de cómo debatir. Y en este sentido, un debate telemático exige todas unas condiciones técnicas que no están al alcance de todos. Luego, podría este modelo que se transforma en un modelo telemático está transmitiendo un mensaje de un modo de realizar un intercambio racional de ideas con un cierto contexto reglamentario e institucional que no puede ser alcanzado por todos. Y eso también es un punto importante. Y ya voy terminando. Hay un tercer punto de vista que es el discursivo y que pone énfasis más que en la deliberación, sino que en el contexto en el cual tiene lugar este debate. Y ahí se habla de una ritualidad democrática que es relevante, pero ritualidad que tiene algunos componentes que son sustantivos. El espacio en que se realiza el debate es materialmente neutral, se define como un espacio materialmente neutral. Existe igualdad de medios, lo que es visible, ¿no? Todos los participantes del debate parlamentario tienen igualdad de medios, y hay una cierta transparencia material, ¿no? El parlamentario está interviniendo en un contexto en el cual solamente hay parlamentarios y no hay otros elementos insertos en el debate. Y finalmente, me gustaría hacer una mención a algunas cuestiones prácticas. Las sesiones telemáticas tienen que garantizar que la intervención no sea manipulable por un tercero, especialmente cuando la conectividad es mala y lo que hay fundamentalmente es audio. Garantías de ausencia de coacción que también son relevantes, ¿no? en este contexto, que no existe ningún tipo de coacción detrás de la intervención en el debate parlamentario. En algunas cuestiones quizás hay que plantearse respecto de situaciones como una persona que está enferma, ¿no? Un parlamentario que está enfermo, que de todas maneras está participando en la sesión, o un parlamentario que se está desplazando, ¿no? Que también se han adoptado ya en la práctica algunas medidas. Algunos problemas técnicos, jurídicos, puntuales. ¿Qué significa concurrencia a una sesión virtual? Término que utiliza la Constitución. ¿Qué significa instalarse? Término también utilizado por la Constitución, ¿no? Entendemos, por supuesto, que puede haber una conexión, ¿no? Pero ¿qué significa esa conexión, la conservación o la calidad de esa conexión, ¿no? El último punto, en estas cuestiones más prácticas, algunos observan la asimetría que se puede producir en la medida en que un parlamentario decide, por razones prácticas, ¿no? Intervenir de manera telemática en relación con un parlamentario que decide participar de manera presencial, ¿no? Siendo en un modelo híbrido, o bien un parlamentario que se encuentra por su territorio electoral radicado en el lugar donde se encuentra la sede de gobierno, por ejemplo.
Por supuesto que los medios de interacción política aquí son distintos, ¿no? Tanto el parlamentario presencial como aquel cuyo distrito o cuyo territorio electoral es cercano a la sede de gobierno está en una posición en la cual no está el parlamentario que está trabajando de manera remota desde su territorio electoral, ¿no? Entonces también esto puede generar algunas dificultades. Bueno, termino, por supuesto que la vía telemática es una clara alternativa frente a dificultades sanitarias como la presente o a otras que no alcanzamos a imaginar, a otras emergencias, otras situaciones excepcionales, ¿no? La cuestión es cómo opera esto en términos permanentes, y he intentado dar algunas de las reflexiones que se han planteado desde el punto de vista del derecho constitucional, la ciencia política en esta materia. Hay varios informes dando vuelta a algunos parlamentos que han intentado avanzar en esta cuestión. Muchas gracias por esta oportunidad de participar. Al contrario, gracias a usted, estimado profesor, por la presentación que ha hecho. Y efectivamente el punto es, la cuestión es cómo avanzar en estos tiempos. Claramente no es llegar y dar el paso, ¿no?, decisivo de tener o lo uno o lo otro. Hoy día lo telemático se ha quedado para siempre, y vaya uno a saber cómo hacer los avances de los temas telemáticos de aquí a un corto plazo. Ahora, ¿cómo lograr esto de manera híbrida? Porque es un poco el tema. O sea, yo entiendo que la calidad del debate, si me permiten un segundo, la calidad del debate, y usted lo ha dicho ahí con lo señalado, efectivamente se da de mejor manera en lo presencial, ¿no? Los acuerdos y el debate propio. Pero hay circunstancias, hoy día tenemos creo que 2 o 3 senadores que están fuera del país por situaciones que tienen que ver con el trabajo propio parlamentario, y es una situación que se resuelve de mejor manera pudiendo estar de esta manera híbrida, ¿no? Unos, la gran mayoría, de manera presencial, y el que no puede hacerlo presencialmente de manera telemática. Esa es un poco la discusión, y claramente usted lo ha señalado, o sea, que hay que avanzar de una manera tal vez un poquito más compartida entre una y otra forma, y eso es lo que este Senado pretende llevar a cabo con la presentación de este proyecto de ley. Yo no sé si hay alguna consulta para el profesor. Algunos comentarios. En mi caso, pueden haber ciertamente otras razones. Lo que yo trataba de plantear es que esto sería un progreso tecnológico que es bienvenido, y que en realidad es algo que deberíamos legislar, sobre lo cual tendríamos que legislar ya para adelantarnos en ese sentido. Es visible, es claro, que hemos podido tener mucho más reuniones de comisión y mucho más productivas en algunos casos, trabajando telemáticamente que trabajando presencialmente. Estoy hablando de comisiones, no estoy hablando todavía de sala. La sala es algo distinto. Por eso estamos reservando la idea de que esto se puede hacer solamente por 2/3 del Senado, porque creo que el mismo profesor nos hacía ver que esto se estaba siendo discutido en muchos parlamentos del mundo, y seguramente habrá este tipo de opiniones que van a salir adelante, pero yo simplemente pongo como cuestión. A mí no me cabe duda que no más de... Yo no conocía el sistema telemático, creo que alguna vez había estado en alguna reunión convocado internacionalmente por alguna otra empresa que no es Zoom, sino que de otro tipo. No había participado nunca, más de unas 2 o 3 veces en mi vida, cuando más, pero siempre dialogando yo con un grupo que estaba reunido. Y por lo tanto, la experiencia de los últimos 18 o 19 meses ha sido muy impresionante para todos nosotros, porque nos hemos convertido en expertos en una cosa que no existía. Y de pronto también uno imagina lo siguiente, o sea, yo creo que por lo menos en una década, quiero ponerme conservador, al menos dentro de una década, van a estar sentados aquí doña Jacqueline y don Juan Pablo, y nosotros vamos a ir entrando uno por uno a nuestros asientos, y ninguno de nosotros va a estar aquí. Ninguno de nosotros va a estar aquí. La tecnología va a ser capaz de crear el medio en el cual estamos todos sentados en lugares en los cuales, estando cada uno en su casa. No, es que lo que pasa es lo siguiente, nosotros no imaginamos nunca una reunión telemática en que estuviéramos todos, nunca. Yo que desafiaría que alguno me dijera que estuvo antes sentado en algo así. Entonces yo creo que es necesario precaverse de eso,
Y este proyecto de ley que estamos discutiendo precisamente se precave de eso, diciendo, mire, esto es por 2/3 y por decisión por la decisión de 2/3 de los miembros. No es que de pronto venga don Manuel José Sandoni que quiere reunión telemática y todos corramos a reunión telemática, no. Esto tiene que ser por 2/3 y eso precisamente es el seguro que estamos tomando para que esto no ocurra, pero al mismo tiempo estamos legislando a tiempo para que se ocurra, ¿no? Bien, no sé si alguna senadora Luz Messberger. Gracias, presidente. Agradecer la exposición, saludar y agradecer la exposición del profesor Brofman, que entiendo es experto en Derecho Parlamentario de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Y me gustaría preguntarle, presidente, al profesor, ¿cuál es su opinión? Porque yo entiendo todo lo que acá se ha dicho, lo que hemos conversado también en otras sesiones, ¿no es cierto? Y la utilidad de estas reuniones por Zoom, telemática o cualquier otra manera que no sea presencial, cuando las circunstancias del país así lo requieren, cuando por alguna razón ajena a nuestra voluntad no podamos concurrir al lugar de nuestro trabajo, que es el Congreso de Valparaíso, el ex Congreso en Santiago, donde se realizan, ¿no es cierto?, algunas comisiones y acá la sala y el resto de las comisiones. Entonces, pero vuelvo a decir, yo soy partidaria absolutamente de eso en circunstancias anormales que justifiquen eso. Él nos explica, ¿no es cierto?, algunas razones por las cuales la presencialidad es mejor en el trabajo parlamentario. Pero yo quisiera preguntarle directamente si él considera su opinión respecto al proyecto que estamos viendo, que no sé si lo pudo revisar, y si él considera que debe existir esta norma en forma permanente para que se trabaje así, en forma mixta o 100% telemáticamente en circunstancias normales, ¿no es cierto?, en que no exista ningún impedimento para la concurrencia física de los senadores o de los parlamentarios en general, perdón, presidente, a el Congreso, al lugar donde debemos por ley y Constitución ejercer nuestras funciones. Gracias, presidente. Senadora Carvajal, y ahí nos responde el profesor. Gracias, presidente. De igual forma quisiera saludar al profesor Alan Brofman, en donde, además de impartir una cátedra tan desconocida para los que hemos pasado por la Escuela de Derecho como el Derecho Parlamentario, uno se sorprende y agradece aquello. Creo que sería súper importante replicar aquella cátedra, ojalá en todas las universidades del país. Creo que el Derecho Parlamentario dista mucho de la sola experiencia que uno adquiera cuando llega al Congreso. Tiene que ver también una formación académica que bien vale la pena conocer con la antelación, sobre todo en las escuelas de Derecho, en las escuelas de Gobierno probablemente. Dicho esto, presidente, yo también quisiera ser directa y preguntarle al profesor, porque él mencionaba dentro de su elemento, ¿cierto?, en cómo históricamente se ha generado el debate democrático, cómo debiera cumplirse ciertos ritos y cómo en definitiva aquello que fue pensado hace tanto tiempo, digamos, hoy día es capaz de modificar y provocar el efecto que todos esperamos en democracia, que es generar una legislación que sea efectiva, que sea eficaz y que finalmente no disminuya, ¿cierto?, la calidad de la ley o de la norma, en definitiva. Entonces la pregunta directa sería si a su juicio estos elementos que hoy día en lo práctico son súper importantes a propósito de los quórum. Abro paréntesis, hace un rato tuvimos una sesión que fracasó a propósito de que no concurrieron los honorables senadores y senadoras en su mínimo para poder generarse, y creo que eso no ocurría cuando estábamos todos en telemático. Pero bueno, puede ser un dato de la causa, pero que ayuda y que finalmente, digamos, lo retarda en una semana la discusión de proyectos que estaban en esa materia convocados. Entonces, cierro paréntesis, profesor, y le pregunto directamente, a su juicio, dado que hoy día tenemos un proyecto que además no extiende un plazo más allá de 2 años, eso dice el texto del proyecto. Entonces, debilita el hecho de estar en telemático, a distancia, en consideraciones hoy día actuales, la calidad del debate, deteriora aquello el objetivo democrático de una legislación que sea con calidad garantizada, abro comillas, o de cierta manera eso a su juicio no ocurriría. Y lo segundo, yo entiendo que además muchas universidades han generado trabajos y
sin ir más lejos, incluso exámenes de grado con esta fórmula. Entonces, dicho eso, no sé desde su experiencia académica si eso genera, a propósito de la calidad del educado o del futuro profesional, el uso de estas plataformas en la misma calidad. Se lo pregunto y quisiera también escuchar su opinión. Muchas gracias, presidente. Bien, gracias, senadora. Estimado profesor, le escuchamos atentamente. Bueno, agradezco las preguntas de la senadora Carvajal y la senadora Eresberger. Parto por lo último. Lo que preguntó la senadora, la experiencia universitaria efectivamente nos demuestra, tenemos la actividad telemática en prácticamente todo, tanto en la enseñanza como en las evaluaciones. Y en algunas áreas funciona bien y en otras no funciona tan bien. Esa tiene dificultades, ¿no? Especialmente en el área de las evaluaciones ha sido, no es particular, al menos como único método, ¿no? Yo, tratando de responder directamente las preguntas, me parece que la distinción entre situación normal y de anormalidad es central. De normalidad y anormalidad, ¿no? Efectivamente, si hay una situación de anormalidad, la mejor respuesta tendrá que evaluarse en términos de esa situación, y en relación con la Constitución, la normalidad está asociada a los estados de excepción constitucional. En ese sentido, creo que separaría esa discusión. También, como señalaba el senador Sousa, yo creo que hay dos discusiones separadas, que son las sesiones de sala y las sesiones de comisión, que también me parece que es sensato, ¿no? Especialmente las sesiones de comisión, en las cuales hay un trabajo de deliberación, de debate, de análisis, que no está asociada a la decisión que tiene que adoptar la sala, sino que más bien es una ilustración, ¿no?, para el trabajo de sala. Y en ese sentido, creo que también se pueden distinguir ambas instancias. Creo que en relación con las sesiones de sala, respondiendo derechamente, la posibilidad de funcionamiento telemático debería estar asociado a estado de excepción constitucional. Creo que sin perjuicio de que evidentemente la tecnología está cambiando, pero es una cuestión de calidad del debate, es un caso además de representación material de la democracia. En el sentido de un espacio transparente, neutro, en el cual vemos que hay una cierta igualdad de condiciones, todos los parlamentarios están en igualdad de condiciones. Es un espacio donde se transmiten ciertos mensajes que creo que son centrales para el funcionamiento democrático, y sin perjuicio de esto que comentaba al comienzo, cuando esta interacción personal, que es muy relevante entre los distintos senadores, no solamente en relación con el debate, sino que también con otros aspectos que son objeto de negociación. Y creo que abrir una puerta a las competencias de los comités o una mayoría parlamentaria puede generar ahí ciertas asimetrías que podrían perjudicar a esa minoría que con menos de un tercio no puede oponerse a esa medida. Entonces creo que podría llegar a perjudicarse en una sesión de sala a un grupo que no alcanza a tener ese tercio parlamentario y por lo tanto tiene que aceptar la sesión telemática. Repito, sin perjuicio de aquello que se adopte en situaciones de anormalidad constitucional, que me parece que es perfectamente razonable y ventajoso, ¿no? Y eso, fundamentalmente, esa es la idea fundamental respecto de los temas. Gracias, profesor. ¿Alguien más? ¿Hacerle alguna consulta al profesor? ¿No? Bien, le agradecemos y lo liberamos porque sabemos que tiene otras muchas funciones más durante el día. Así que muchas gracias y queda absolutamente liberado, estimado profesor. Agradezco, presidente. Muchas gracias, muy amable, gracias. Bien. Gracias. Teníamos otras dos presentaciones, pero se excusó el profesor Zapata y el profesor Osorio, entiendo que podía conectarse después de las 13:30 horas. Así es que no vamos a alcanzar a escucharlo. Ahora, podemos hacer dos cosas. Es decir, esto podemos sancionarlo, pero yo siempre recogiendo un poco de que esto efectivamente el carácter de permanente es la situación que hace más ruido. Y esto puede quedar perfectamente sujeto a eventualidades, a situaciones excepcionalísimas, como es lo que hemos tenido que ir haciendo en el transcurso de lo que ha sido esta pandemia. Así que podemos dejar eso y se le puede pedir a la Secretaría que en esa materia entonces podamos modificar la indicación que se hizo, que lo deja en carácter permanente. Esa es una sugerencia. Y la otra es escuchar luego al profesor Osorio, que puede conectarse a las 13:30 horas,
terminar de escuchar esa exposición y de ahí veamos entonces cómo resolvemos este proyecto de ley, si les parece. ¿Habría acuerdo en eso? Esperar al profesor, sí, escuchar la otra intervención a las 13:30. ¿Se acuerda así entonces para que se le señale al profesor Osorio de que se le va a escuchar a las 13:30 horas la exposición? Antes que llegaran senadoras y senadores que se sumaron después porque venían de otras comisiones, la senadora Carvajal, el senador Insulza nos había solicitado poder adelantar la discusión del proyecto de ley que está en primer trámite constitucional, que fija un nuevo plazo para cumplir con la obligación del inciso quinto del artículo tercero de la ley 18.700 en el caso que se indica. Este proyecto está aquí, ustedes lo tienen en sus manos. Me imagino que habrán dado la lectura y se ha pedido entonces poder verlo, en segundo lugar, que fue lo que se acordó y qué es lo que vamos a hacer ahora. Así es que, estimado secretario, sobre este proyecto de ley. Presidente, el proyecto de ley... si nos permiten. ¿Qué pasó? Un comentario. Pero hágalo, escuchemos al secretario y abrimos los fuegos para hacer todos los comentarios posibles. Okay. Esto se había acordado, fue solicitado. Perdón. Bien, señor secretario. Presidente, ustedes pueden abrir en su tablet el comparado del proyecto de ley. ¿Tiene en las manos el comparado a más o en la tablet? El proyecto, en su exposición de motivos, hace referencia al artículo 3º de la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinio. El artículo 3º señala las declaraciones de candidatura deberán efectuarse por escrito para cada acto eleccionario ante el servicio electoral que les pondrá cargo y otorgará recibo. La presentación de las referidas declaraciones podrá realizarse en forma electrónica, para lo cual el servicio electoral establecerá el sistema a aplicar. Las declaraciones deberán efectuarse por el presidente y el secretario del órgano ejecutivo de cada partido político o de los partidos que hubieran acordado un pacto electoral o por a lo menos 5 de los ciudadanos que patrocinen una candidatura independiente acompañando la nómina a que se refiere el artículo 14. En todo caso, serán acompañadas por una declaración jurada del candidato o de un mandatario designado especialmente al efecto por escritura pública, en la cual señalará cumplir los requisitos constitucionales y legales para ser candidato y no estar afecto a inhabilidades. La declaración jurada será acompañada por los antecedentes que acrediten el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales para ser candidato, salvo que se trate de documentos que emanen de cualquier órgano de la Administración del Estado y se encuentren en poder de estos, en los términos señalados en el artículo 17, letra D, de la Ley 19.880. Esta declaración jurada será hecha ante el notario público o ante el oficial del registro civil correspondiente a la comuna donde reside el candidato. La declaración de candidatura podrá presentarse en un acto separado por cada candidato. Ningún candidato podrá figurar en más de una declaración en elecciones que se celebren simultáneamente. Respecto de cada candidato, se deberá acompañar la autorización al director del servicio electoral para abrir la cuenta bancaria a que alude el artículo 19 de la Ley 19.884. El servicio electoral verificará el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales para ser candidato en los términos señalados en el inciso segundo, para lo cual podrá requerir la información que corresponda que emane de cualquier órgano de administración del Estado y se encuentre en poder de estos. La moción, después de su declaración de motivos, señala literalmente lo siguiente. Proyecto de ley, para el solo efecto de las declaraciones de candidaturas a consejero regional, diputado o senador, para las elecciones fijadas para el 21 de noviembre de 2021, hayan o no sido declaradas por un partido político, que hayan sido rechazadas por sentencia del Tribunal Calificador de Elecciones, con ocasión del incumplimiento de la obligación de acompañar la autorización al director del servicio electoral para abrir la cuenta bancaria a que alude el artículo 19 de la Ley 19.884, consagrada en el artículo 3º, inciso 5 del DFL número 2 del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, el director nacional o regional de servicio electoral deberá proceder a inscribir las referidas declaraciones en el registro especial de candidaturas de conformidad con el artículo 21 del DFL2 del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, y del artículo 93 del DFL1 de 2005 del Ministerio del Interior,
que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 19.175, Orgánica Constitucional de Gobierno y Administración Regional, según corresponda, siempre que se haya dado cumplimiento a la obligación que funda el rechazo de su creación dentro de los 5 días siguientes, contados desde la fecha de publicación de la presente ley. La referida obligación se entenderá cumplida mediante correo electrónico dirigido al Director Nacional de Servicio Electoral por el presidente del partido o por el candidato independiente. Dicha inscripción deberá realizarse dentro de los 2 días siguientes, contados desde la recepción de la autorización respectiva por parte del Servicio Electoral. Contra esta inscripción no procederá acción, recurso o reclamación judicial o administrativa alguna. Las direcciones regionales o la Dirección Nacional de Servicio Electoral deberán notificar a los candidatos la inscripción de las candidaturas dentro de los 2 días posteriores a la realización de su realización vía correo electrónico. Sobre el particular, presidente, hago presente que desde el punto de vista técnico hay que establecer si esto es una ley aparte, es un artículo primero, si se pretende modificar la ley de votaciones populares o cuál. Y en segundo lugar, también hago presente las dudas de la Secretaría en cuanto a que esto establece obligaciones para funcionarios del servicio electoral que podrían ser de iniciativa exclusiva del presidente de la República. Bien, sobre el punto nos había pedido en primer lugar la senadora Carvajal. No, pero... No, si se trata... Lo que pasa, a ver, senadora, usted había pedido, si me permiten, por favor, los senadores, usted nos había pedido efectivamente poder ver, ¿no es cierto?, en un lugar distinto de la tabla, se accedió a su petición y por lo tanto me da la impresión que usted quiere en esto argumentar el por qué ha pedido el poder adelantar en la discusión de este proyecto de ley y da los argumentos técnicos. Y si no es así, le damos la palabra, lo había pedido el senador Insulza, posteriormente el senador Osandón y la senadora Emmelsperger. Así es que, senadora Carvajal, le dejamos la palabra. Muy bien, gracias, presidente. La verdad es que es bien relevante entender que los procesos democráticos que está viviendo el país requieren de condiciones que estén a la altura, no solo de los estándares de quienes tienen la posibilidad, quienes han cumplido también con los requisitos generales y especiales que establece la ley, para poder tener el derecho legítimo a participar de una elección popular. Creo que, si bien es cierto, hay condiciones y hay requisitos que son bien de fondo, como por ejemplo el requisito de estudios, de residencia, de edad, no ser, por ejemplo, no haber sido condenado a una pena aflictiva, y otros son de tal sustento y sustancia, por así decirlo, que ameritan una revisión y ameritan, obviamente, que si aquello obviamente se cumple, se acceda de manera positiva a una inscripción y, como decía, al derecho a la participación, sobre todo en las elecciones. Y en ese contexto ha habido una cantidad no menor, alrededor de 7 candidatos que han sido objetados. Finalmente se ha dictaminado la imposibilidad de acceder justamente a este derecho a propósito de requisitos más bien formales. Entre ellos, el no contar con la aprobación de una cuenta corriente para poder abrirse, ¿cierto?, para el plazo y para lo que significa el financiamiento o probables donaciones respecto a las campañas. Y creo que, a mi juicio y al juicio de muchos, esto es un antecedente que no amerita la imposibilidad de poder acceder. Por esa razón nosotros creemos importante que se pudiera revisar a propósito de este proyecto de ley y que obviamente se pudiera generar este derecho a competir, a ser elegido respecto, ¿cierto?, de estos candidatos. Como ha mencionado el señor secretario, es un proyecto que viene a subsanar esa imposibilidad así decretada, y obviamente que a nosotros nos gustaría que esto se revirtiera. Estamos próximos a una elección muy trascendental para el país y creo que este requisito no es lo suficientemente importante para poder con ello dejar la imposibilidad absoluta a chilenos y chilenas, ciudadanos que han cumplido requisitos muy de fondo en la posibilidad de ser candidatos. Por esa razón es que apoyamos este proyecto. En lo personal, que ha sido, debo mencionar, ha sido presentado por los diputados Girardi, Quintana, Insulza, Lizalde y Pizarro, en donde obviamente lo que se busca es que se genere un plazo, un nuevo plazo para cumplir con aquel requisito formal, y de esa manera quedar absolutamente subsanado y cumpliendo todos los requisitos se pudiera autorizar la inscripción de dichos candidatos.
Eso es, presidente. Yo esperaría, como se ha mencionado, y en pro de este proceso democrático tan relevante para el país, que no se impidiera a un ciudadano o una ciudadana chilena de poder acceder al legítimo derecho a ser elegido a propósito de las elecciones, teniendo a la vista solo la imposibilidad de no contar con una cuenta bancaria. Creo que no está en las condiciones de evitar con ello, como decía, el poder acceder democráticamente a una elección popular. Bien, gracias, senadora Carvajal. Senadora Ebersperger. Muchas gracias, presidente. Yo concuerdo absolutamente con la senadora Carvajal y debo reconocer que nunca he sido muy partidario como de cambiar las cosas después de que los plazos están cumplidos. Pero creo que acá hay cosas que necesariamente se deben tener en cuenta. Primero, en esta materia ya había una jurisprudencia consolidada en el Tricel en virtud del principio de la participación que aceptaba y había aceptado hasta ahora todas las candidaturas que habían sido rechazadas del CERVEL por este tipo de requisitos administrativos de falta de la autorización para abrir las cuentas corrientes. Jurisprudencia que varió ahora. De hecho, esto a mí me parece que es un requisito absolutamente menor comparado con otros que sí aceptó el Tricel, como el de no tener antecedentes penales, como el de que faltaban firmas para los pactos, en fin. Esos eran, desde mi punto de vista, requisitos de fondo. Este es un requisito administrativo, como digo y reitero, que ya venía con una jurisprudencia del Tricel que siempre había sido aceptada, y además, en el caso de los CORE, los TER aceptaron todas las candidaturas rechazadas por el CERVEL a quienes precisamente le faltaba este mismo requisito. Entonces me parece que, al menos en esta elección, debiera haber un mismo criterio para todos los candidatos. No parece justo que uno pueda ser candidato habiéndole faltado este requisito y otros no puedan serlo habiéndole faltado el mismo requisito. Ahora, respecto, presidente, a lo que señalaba la Secretaría de que podría haber aquí una nueva atribución, yo eso no lo comparto, porque aquí la atribución del CERVEL de aceptar la candidatura con este nuevo plazo ya la tiene. Lo único que está haciendo este proyecto es ampliar el plazo para que él presente un papel que ya está considerado en la ley, y lo que tiene que hacer el CERVEL ya es la facultad que él tiene. No le estamos creando una nueva facultad, solo estamos ampliando este plazo de 5 días desde publicada la ley para que los candidatos que estén en esta circunstancia puedan presentar el papel. Yo, presidente, de verdad creo que esto es un requisito administrativo que de alguna manera también nos enseña a ir mejorando algunas cosas, ¿no es cierto? Esta es la segunda o tercera elección en que todas estas inscripciones se hacen también vía Internet, ¿no es cierto? Un poco relacionado con el proyecto que estábamos viendo antes. Y es todo un proceso en que todos los candidatos deben ir aprendiendo, todos debemos ir aprendiendo, ¿no es cierto? No lo vamos a hacer perfecto de la noche a la mañana. En la primera también es el CERVEL, en que en algunos casos se le han caído aparentemente la página, o incluso, como buen chileno, muchas veces los últimos días previos al vencimiento de los plazos de la inscripción, uno no puede entrar a la página porque, como bien digo, como todo buen chileno, todos dejan la inscripción para último momento, las páginas se llenan de personas tratando de entrar y eso va produciendo problemas. De verdad, presidente, creo que es de justicia este proyecto en relación al requisito que falta. Yo no lo autorizaría si encontrara que es un requisito de fondo, más aún cuando en el mismo proceso eleccionario a otros candidatos por el TER, sin que hayan llegado, obviamente no llegaron al Tricel porque les aceptaron en el TER, ¿no es cierto?, hay una jurisprudencia contraria. Y vuelvo a decir, el Tricel aceptó candidaturas rechazadas por el CERVEL con falta de requisitos mucho más graves. Sin ir más lejos, yo no puedo dejar de señalarlo, pero en la ley antidísculo es una de las cosas que a mí me preocupa, porque en Tarapacá al menos aceptó una candidatura a diputado que había rechazado el CERVEL, de una candidata por el Partido Republicano, ¿no es cierto?, que era militante de la UDI y que había renunciado el 21 de julio del 2021.
O sea, ahí hay una inhabilidad clara establecida por la ley y hoy día es candidata a diputada. Habiéndosele presentado cuando refrichó, habiéndosele presentado cuando renunció, habiéndosele acompañado, presidente, las actas en que participó y votó en las últimas elecciones de presidente de nuestro partido. Entonces, hay cosas que uno de repente no entiende. Yo sé que los fallos de los tribunales uno los tiene que acatar, puede no estar de acuerdo, pero los tiene que acatar. Yo los respeto, por eso ella hoy día es candidata. Solo lo hago presente acá, tampoco lo he dicho públicamente, lo hago presente acá porque me parece que viene a lugar con lo que estamos tratando de salvar vía este proyecto. Muy bien. Gracias, senadora Mercedes. Bueno, con respecto a si es admisible o no, de cuando en vez a nosotros la Secretaría nos quiere sorprender, ¿no? Pero esto no está entregando ninguna atribución distinta y por lo tanto lo ha explicado muy bien la senadora Emersberger. Así que esto se va a declarar como un proyecto absolutamente admisible, por lo menos por parte de mi presidencia. Senador Insulza. Presidente, muchas gracias y creo que se han dicho muchas cosas importantes aquí, no las voy a tratar de no repetirlas. Yo no podría, si me hubieran traído este proyecto para firmarlo, no haberlo firmado. Porque no es el primero que firmo, uno lo firmé como ley de la República, cuando el año 2001 fui sorprendido por el director del registro electoral de entonces, don Juan Ignacio García, que me informó que no estaba dentro de sus atribuciones arreglar un problema ocurrido con la elección, con la inscripción de toda la lista de los candidatos demócratas cristianos, que se habían sido acompañados, los documentos acompañados incluían un poder simple, en un lugar donde debía haber un poder notarial. Averiguadas las cosas, efectivamente el secretario de la Democracia Cristiana había considerado que era muy caro el sacarle poder notarial a todos los senadores y los candidatos, y por lo tanto los habían inscrito con poder notarial, con poder simple. A favor de él, por cierto, el poder simple, ¿no? Lo recuerdo muy bien porque algún senador, el senador y querido amigo Adolfo Saldívar, que en paz descanse, fue llamado de urgencia, estaba en algún lugar vecino y fue a firmar no requirió poder porque fue a firmar personalmente, junto con otros 2 o 3 candidatos que llegaron. Todos los demás se cayeron, todos. Entonces la solución, esto no tenía solución. El director del servicio electoral decía que él no tenía ninguna atribución para evitar estos requisitos. Y sin embargo, el conjunto del Parlamento, del Congreso, sin excepciones prácticamente, votó a favor de una ley casi muy parecida a esta, que permitía la inscripción de todos los candidatos, considerando que realmente el que el poder fuera simple o fuera solemne era un tema más bien formal, parecido al acompañar o no la inscripción de la apertura de la cuenta. Y yo pienso que eso es lo que corresponde hacer. Hay un error cometido, desgraciadamente, y pues ciertamente tenemos que revisar nuestra normativa. Yo soy partidario de que en la inscripción solamente sea obligatorio aquello que la Constitución dice que se requiere para ser candidato a algún cargo público, y lo demás puede ser subsanado en caso necesario en los días siguientes, si así lo determina el CERVEL. Creo que sería bueno tener ese tipo de normativa. Entre tanto, yo con mucho gusto voy a votar a favor de esta. Quiero decir que no sé ni quiénes son los candidatos, creo que conozco uno, no sé por quién van, no tengo idea con quién compiten y por lo tanto no hay ningún candidato socialista. El Partido Socialista, senador Sandón, tiene el mérito de haber inscrito todos sus candidatos y candidatas bien, sin absolutamente ninguna excepción. No se quedó ninguno afuera. En todo caso, en este caso yo soy muy partidario de esto. Ahora lo único que yo creo que sería necesario hacerlo pronto, porque el CERVEL tiene que tomar la providencia para poderlo hacer funcionar. Y porque si alguien tiene alguna otra razón, yo entiendo que son personas que inscribieron y la única objeción a sus inscripciones fue el no acompañar el certificado, que yo ni siquiera sabía que se requería, entre paréntesis. Así que yo soy muy partidario de este proyecto, presidente. Sí, gracias, senador Insulza. Sí, una vez que cada uno haga uso de la palabra, si le parece a la comisión, lo vamos a someter, lo vamos a votar, ¿no? Y la Secretaría lo que va a hacer es, ¿no es cierto?, no sé si un informe o lo más rápido que se pueda esto redactar para poder hoy día tratarlo sobre tabla. Entiendo también que la mesa del Senado así lo ha solicitado. Así es que puede ser un informe o puede ser un certificado. Secretario, sí, una vez que votemos, ¿no? Sí. Ya, vamos a darle entonces la palabra al senador Sandón. Presidente, no solo que ojalá en el informe seamos muy explícitos,
porque es verdad que a veces se cae una candidatura por una estupidez, por un certificado. Esto debería ser, yo estoy de acuerdo que lo que dice la Constitución debe ser lo importante y el resto, pero en el mundo o en la política y en las comunicaciones que estamos viviendo, no puede parecer que estamos votando un proyecto con nombre y apellido, porque eso lo único que hace es aumentar nuestro desprestigio, ¿no es cierto? Que la gente dice que en 2 días hacemos una ley para los políticos y en años para la gente. Es la única aprensión que tengo, porque el resto son puras estupideces. Y aquí las 2 senadoras dejaron claro que a muchas personas le aceptaron y a otros no, entonces eso es un absurdo. Y segundo, de que el CERVEL es súper exigente para ciertos plazos y para los otros no. Por ejemplo, yo no tenía idea, pero todo este cuento de abrir la cuenta y todo, se demoraron casi 10 días en poner en mi cuenta la plata que el partido había aportado a mi campaña en el CERVEL, y yo no podía partir, o sea, 10 días casi 10 días después de que se inició la campaña. O sea, yo no podía hacer nada, no tenía nada y tampoco me iba a comprometer, y se demoraron una brutalidad, y los fondos habían sido depositados 7, 8, 9 días antes. O sea, es increíble. Para ciertas cosas son súper estrictos y para otras el tiempo es libre. Y lógicamente que en el fondo 10 días en una campaña tan corta, por lo menos en el caso mío, que son 8 millones de personas las que uno tiene que comunicar, es un mundo, es una vida. Y por eso yo estoy de acuerdo con este proyecto, pero que tengamos la salvedad y pedirle a Juan Pablo que sea súper claro en el informe, porque en el fondo nosotros estamos legislando no con nombre y apellido, porque si no, esta cuestión van a decir este es el proyecto CELI, porque eso es lo que dicen todos, ¿no es cierto? Y aquí, en el fondo, hay que demostrar de que, por lo menos, yo creo que todos los que estamos argumentando en esto, es que con los mismos casos existieron dictámenes distintos. Y eso es súper injusto, porque se lo han dejado todo afuera. Y lo otro, que sí es verdad que deberíamos después estudiar, ¿no es cierto?, cómo modificar esta estupidez de que si a las 12 de la noche no tenías un certificado de tu abuelita, te quedáis fuera de una candidatura, y de las cosas importantes, no pasa nada. Gracias, Bien, presidente. gracias, senadora Enspegel, luego senadora Carvajal, y ponemos en votación, porque después tenemos también la continuidad del anterior proyecto. Entiendo que ya está el profesor Osorio. Bueno, pero debiera estar ya por ingresar a la... Sí, muy breve. Yo quisiera dejar dos cosas claras. Aquí el CERVEL actuó súper bien en el sentido de que exigió estrictamente lo que exigía. Donde hay disparidad de criterio es entre el TER y el TRICEL. ¿Ya? Ahí algunos aceptaron y otros se rechazaron. Eso para que quede claro, porque yo quiero destacar el trabajo del CERVEL, que le hemos hecho modificaciones ahora en las elecciones anteriores, municipales, plebiscito, y siempre ha respondido. Ahora el presidente del Consejo, don Andrés, se me acaba de olvidar el apellido, Tagle, antes el señor Santa María, en fin. Yo creo que el CERVEL es una institución seria y siempre ha estado a la altura, y eso me parece que es importante que también quede. Y en el tema de los recursos, ojo, yo no sé si eso, claro, es mucho 10 días, pero no sé si eso es responsabilidad del CERVEL o del Banco del Estado. Gracias, presidente. Bien, gracias. Lo que pasa es que con respecto a los aportes que ingresan a cada una de las candidaturas, efectivamente el CERVEL debe revisar y intermedia entre el banco y la institución financiera. Por lo tanto, me imagino que eso igual debe llevar un plazo establecido. Senadora Carvajal. Sí, presidente, no solo para tal vez desmitificar esto que hace referencia a este proyecto a un solo caso, solo señalar que son alrededor de 8 casos que, si lo vemos de forma más objetiva, pudieran ser 8 integrantes de la Cámara de Diputados que pudieran hacer, digamos, la diferencia entre una u otra postura, y creo que en ese contexto es sumamente importante señalar lo que son personas, ¿cierto?, y que son candidatos, futuros candidatos que pertenecen a distintos conglomerados políticos, solo para señalar, desde el partido, no voy a dar los nombres, pero sí el Partido Ecologista Verde, Chile Podemos, el Frente Social Cristiano, Dignidad Ahora,
Partido Ecologista Verde, es decir, Partido por la Democracia, es decir, absolutamente transversal, y aquí no hay distinción, ni hay una ley hecha en la medida, sino que hay un universo de personas, obviamente, que teniendo el derecho y dadas esas convicciones que nosotros esperamos que se apruebe y también ojalá en la sala. Eso. En la misma línea de lo de la senadora Carvajal, yo por lo menos no me prestaría para que se estuviera viendo un proyecto para una persona en particular. Eso no lo he hecho nunca y no lo vamos a hacer, creo yo, jamás. Por lo tanto, aquí entiendo que hay una situación que tiene nombres, tiene apellidos, porque son varias o muchos los candidatas o los candidatos que han tenido esta situación absolutamente injusta. No es que no hayan cumplido con las exigencias, sino que hay una situación particular de una cuenta corriente. Y efectivamente, entonces, ya yo creo que todos han hecho uso de la palabra. No sé si el senador Elizalde sobre este mismo proyecto o para el que sigue, ¿no? Bien, entonces vamos a someterlo a votación y lo que sí, luego la Secretaría lo que va a ser un certificado, ¿no? Ahí en el certificado efectivamente no va al detalle de lo que fue esta discusión, pero cada uno la puede tener dentro de la sala. Así es que se va a hacer un certificado para poder también dar cumplimiento de manera oportuna a esta solicitud. En votación, entonces, señor secretario, este proyecto de ley. En votación, el proyecto. Senadora Carvajal, ¿cómo vota? A favor, señor secretario. Senadora Ensperger. Voto a favor del proyecto y solicito que como fundamento se reproduzcan los argumentos que ya he dado en esta comisión, por favor. Gracias, presidente. Senador Insulza. A favor. Senador Osandón. A favor y lo mismo que dice la senadora Sperger. Creo que es bien importante argumentar para que no aparezca una ley con nombre y apellido. Se va a recoger la opinión, por supuesto. Señor presidente, ¿cómo vota? A favor. Entonces, aprobado por unanimidad, 5-0. Hago presente que la visión de... dos cosas. Primero, lo aprobamos como artículo único, porque no lo dice. Segundo, se va a informar por un certificado. En la emisión de certificado, si bien no tiene argumentos, no obsta que debo igual elaborar el informe, donde sí se contendrán los argumentos expuestos. Y por último, hago presente que este proyecto requiere para su aprobación el quórum de 3/5 de acuerdo a la 13ª transitoria de la Constitución Política. Y hay 26 votos. Entonces ya se votó entonces es de artículo único, en general y en particular. Se va a hacer lo que ha señalado recién nuestro secretario con respecto al certificado. Vamos a retomar entonces el proyecto que estaba en primer lugar de la tabla. Ya hemos escuchado a uno de los profesores que ha venido a exponer. Nos faltaba la presencia del profesor Osorio, a quien le damos la bienvenida. Y le escuchamos atentamente para luego proseguir con el tratamiento de este proyecto de ley. Bienvenido, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, señor presidente, y por su intermedio a todas las señoras senadoras y señores senadores presentes. En primer lugar, quisiera agradecer la invitación y sobre todo la paciencia a esta comisión de gobierno para poder esperarme y así poder exponer brevemente los alcances del proyecto de reforma constitucional que se está tratando. En efecto, me gustaría brevemente hablar del contexto. Hoy día nos encontramos con instituciones que, pese al término del estado de excepción constitucional, de igual modo se encuentran funcionando de manera telemática, la mayor parte de ellas, ya sea la propia Convención Constitucional, a propósito de la discusión que se está dando en su seno para la elaboración de una propuesta de texto de nueva Constitución Política de la República. Del mismo modo también los tribunales de justicia, mediante una reciente reforma realizada por este Congreso Nacional mediante ley número 21.379, en que se modifica y complementa la ley 21.226 en relación al servicio del sistema de justicia, en el cual, pese al término de estado de excepción constitucional, continúa funcionando al menos hasta el 30 de noviembre del año 2021 aquellas normas y reglas referentes, ¿no es cierto?, al funcionamiento telemático, como también a la posibilidad de reactivar los probatorios en los juicios, sobre todo en los juicios civiles. Dicho esto, señor presidente, cabe destacar que el presente proyecto de reforma constitucional reemplaza el inciso primero de la disposición 32ª transitoria que condicionaba precisamente el funcionamiento del Congreso Nacional
y del Congreso Pleno, para efectos de los dispuestos del artículo 24 y 56 bis, la posibilidad de que pueda funcionar por medios telemáticos. En este sentido, se autoriza mediante la disposición segunda transitoria hasta una fecha específica, esto es hasta el 10 de marzo del año 2022, esto es hasta el último día en que ejerce funciones la presente legislatura. La Cámara de Diputados y el Senado y el Congreso Pleno podrán funcionar con medios telemáticos, manteniendo entonces así las condiciones o los requisitos señalados en los incisos siguientes de dicha disposición 32ª transitoria. Esto es fundamentalmente el acuerdo de los comités, ¿no es cierto? También referente al funcionamiento del Congreso Pleno. También se ha presentado, al menos se me envió a mi correo electrónico, una indicación con un nuevo artículo 56 bis que señala fundamentalmente más bien una disposición permanente que dice relación con que la Cámara de Diputados y el Senado podrán sesionar, votar proyectos de ley de reforma constitucional y ejercer en general sus facultades por medios telemáticos, y que se establece fundamentalmente que podrán celebrarse cuando así lo acuerden los comités que representan las 2/3 partes de los integrantes de la respectiva corporación, y prohibiendo la asistencia vía telemática a aquellos parlamentarios que se encuentran fuera del país. Más allá, acá hay una consideración de mérito. Normalmente estos medios telemáticos siguen funcionando, no obstante, como dije anteriormente, el cese del estado de excepción constitucional. Si bien este funcionamiento del Congreso Nacional nació a propósito de el combate a la pandemia del COVID-19, la pandemia no ha cesado, no ha terminado. El Ministerio de Salud sigue llamándonos al cuidado, emite todos los días un informe con el número de contagios, con el número de muertos, etcétera, etcétera. De ahí que, pese a la no existencia del estado de excepción constitucional, creo que es menester continuar con el funcionamiento telemático del Congreso Nacional. Sin perjuicio de eso, hago presente una observación a la indicación referente a que se estaría sustituyendo el artículo 56 bis y eliminando entonces la cuenta pública que deben rendir la Cámara de Diputados y el Senado cada año, por lo cual debería reenumerarse, ¿ya? El resto más bien es consideración de mérito, sin perjuicio, ¿no es cierto?, de las observaciones que se pudiesen hacer referente a la calidad del debate, como también a las deliberaciones y a los accesos que pueden tener cada uno de los integrantes de la Cámara de Diputados y del Senado a materiales como, por ejemplo, a la Biblioteca del Congreso Nacional, o como también a las habilidades que tenga cada uno para el uso de los instrumentos tecnológicos para la labor parlamentaria. Es cuanto puedo señalar, señor presidente. Muchas gracias, profesor Osorio. Ahora, como usted habrá notado, ha cambiado la presidencia de esta mesa porque el senador Bianchi tuvo que retirarse. Se ofrece la palabra sobre este tema. Entiendo que ya no tenemos otro, ya sea para hacer preguntas o comentarios a lo que ha expuesto don Gabriel Osorio. Senadora Esperger. Sí, presidente. Quisiera, si la Secretaría me pudiera aclarar, ¿no es cierto? Porque la reforma presentada es a la 32ª. La sesión pasada se habló, y eventualmente el senador Elizalde, ¿no es cierto?, habló de una reforma permanente. Hace un rato atrás, con la presentación del otro profesor, hablamos nuevamente de esta reforma y por temas excepcionales. Ahora el profesor Osorio habla de la modificación del 56, no de la 32ª. Entonces quisiera saber qué es lo que estamos viendo. La reforma constitucional, una indicación presentada por el senador, permanente, excepcional. Sería bueno que se nos aclarara, porque cada vez que alguien habla estamos viendo algo distinto. Senadora, lo que se está viendo es el proyecto que se modifica el inciso primero de la 32ª. Sí. A todos los invitados, además se le mandó la indicación que presentó el senador Elizalde la sesión pasada, que establece un artículo 56 bis nuevo. ¿A qué ley? A la Constitución Política. A la Constitución, ya. Y además de eso, les acabo de repartir una indicación de la senadora Carvajal, que propone también modificaciones a la 32ª transitoria.
Y además nos recuerda a don Gabriel Osorio que el 56 bis sí existe y es la cuenta anual de los presidentes de la Cámara y del Senado, o del presidente de la República, no estoy seguro. Debe ser 56 ter, efectivamente. Bien. ¿Presidente? Sí, senador, pero no estaba la senadora Sperger, quería seguir con la palabra. No, o ella no conocía, disculpe, presidente, las indicaciones, ya me queda claro. Nada, después daré mi opinión respecto al proyecto con el que sí. Tiene la palabra la senadora Elizalde. Sí, a ver. Lo primero, sobre el tema práctico. Si hay un 56 bis, será 56 ter. La idea no es reemplazar el texto vigente. Lo que pasa es que se redactó la indicación la sesión pasada se está planteando un artículo adicional nuevo. Sobre los si es permanente o transitorio, la verdad es que a mí me da lo mismo. Lo que pasa es que si va a ser transitorio y en 3 o 4 meses más vamos a estar discutiendo otra prórroga y otra reforma, porque llevamos ya 3 reformas sobre la materia. Entonces, por eso se planteó, bueno, busquemos una norma que no haya que reformar mientras esté vigente esta Constitución, que no sabemos cuánto tiempo va a ser. Y por eso se planteó la posibilidad de avanzar hacia una norma permanente. Y como yo expliqué, la norma permanente tenía que ser lo más amplia posible, porque si entramos en la casuística es infinita. Y esa es una discusión que obviamente tendría una duración mucho más extensa. En otros países del mundo se puede votar telemáticamente en el caso de las personas enfermas, en el caso de las mujeres embarazadas. Aquí tenemos el problema de que si un parlamentario tiene un resultado positivo del test de PCR, bueno, se entiende que está enfermo, no puede votar, estaría en la hipótesis de estar enfermo, pero la cuarentena que tienen que adoptar todos quienes han compartido con él como contacto estrecho no corresponde a personas enfermas. Entonces es una hipótesis distinta. Entonces ya habría que agregar enfermos, mujeres embarazadas, quienes sean objeto de cuarentena sanitaria, y el día de mañana se puede descubrir otra razón por la cual sea razonable autorizar el voto telemático. Entonces, por eso el proyecto se plantea como lo más simple posible. Es decir, si hay de acuerdo los 2/3 de los comités, se puede sesionar telemáticamente y los comités verán cómo. Un quórum supramayoritario para impedir que una mayoría circunstancial le imponga a la minoría un determinado criterio, y por eso es supramayoritario. Y la casuística, bueno, se irá construyendo sobre la base de los acuerdos de los comités. Una norma simple, flexible, que requiere este quórum alto para evitar abusos y que permite ir sobre la base de estos acuerdos determinando cómo se opera para el futuro. Si es permanente o transitorio, a mí me da lo mismo. Lo que pasa es que, insisto, si es transitorio, ¿cómo hacemos que sea transitorio? Porque si hay una norma permanente que dice que cada 6 meses se renueve, aunque diga que cada 6 meses se renueve, es una norma permanente, porque se aplica de forma permanente. Entonces, si va a ser transitorio, bueno, ¿cómo hacemos que sea transitorio, pero no tengamos que de aquí a marzo estar evaluando nuevamente esto? Porque el proyecto original planteaba que se aplicara esto hasta el 10 de marzo. O hasta el 10 de marzo. Entonces la pregunta, ¿el 11 vamos a estar discutiendo una nueva prórroga? No, la pandemia no ha sido superada, no está superada. Existe un riesgo. La vacunación ha evitado o ha disminuido el riesgo, pero el riesgo sigue estando latente. Hay senadores que tienen problemas para asistir porque son de los grupos objetivos más que corren más peligro en caso de contagio. Hay un senador en el norte, de la región de la senadora Ebensberg, que de hecho no ha vuelto a las sesiones por lo mismo, porque objetivamente es una persona que si se enferma es probable que lo pase mal, incluso con consecuencias más dramáticas. Entonces, en ese contexto yo creo que esto tenemos que resolverlo a la brevedad posible. Quiero agregar algo más. Ha habido muchas comisiones que están teniendo problemas de quórum para sesionar. Entonces, la propuesta de la indicación como norma permanente puede ser transitoria, eso está por discutirse, no voy a hacer eso un tema de fondo, es súper simple. Primero, se autoriza para sesionar telemáticamente. Y en el caso de las sesiones de sala, se exige el requisito del acuerdo de los 2/3 de los comités. En consecuencia, las sesiones de comisión pueden sesionar telemáticamente sin autorización expresa. Es una norma, es un criterio permanente. Tal como sesionan en Santiago, pese a que la ley orgánica constitucional dice que el Congreso funciona en Valparaíso porque se entiende que tiene una naturaleza distinta. Y se prohíbe que se pueda votar desde el exterior, se pueda participar del exterior. Simple, la norma es sucinta, solo para sesiones de sala exige el acuerdo de los comités y, por tanto, desde una vez que sea aprobada, al día siguiente, o más bien el día de publicación del diario oficial de esta reforma,
las comisiones van a poder sesionar presencialmente, telemáticamente o de forma mixta. ¿Se ofrece la palabra? La senadora Bensperger tiene la palabra. Tenemos una constitución, pregunta Doné. Gracias, presidente. Entiendo efectivamente que de todos los textos presentados la indicación del senador Insulza es la más clara. Sin embargo, yo no estoy de acuerdo con el fondo. Yo creo que esto no debe volverse una norma permanente, porque no puede convertirse, vuelvo a decir, en un privilegio. Y esto es un privilegio. Creo que puede sonar súper duro, pero cuando uno acepta estos cargos, y de hecho es la única posibilidad que uno tiene para renunciar a la salud compatible. Yo también soy una persona que tiene acto o que tiene de posibilidad de que si me llegara a dar COVID, la verdad que también lo pasaría muy mal. No viene al caso aquí a explicar por qué. Pero no he dejado de asistir porque siento que es mi responsabilidad. Obviamente que son decisiones personales. Yo creo que la labor legislativa que nosotros tenemos que hacer acá se hace de mucha mejor manera en forma presencial. Y que este funcionamiento telemático que ha posibilitado, ¿no es cierto?, que sigamos funcionando y que no paremos, bienvenido sea, pero vuelvo a decir, para casos excepcionales que deben verse puntualmente, no pueden volverse, no puede establecerse en forma permanente. Eso es dejar de cumplir nuestra función. Una de nuestras funciones, que es estar acá y legislar. Escuchábamos hace un rato al primer profesor que nos explicó, que nos expuso, al profesor Bronfman, ¿no es cierto?, que él es experto en derecho parlamentario, que entre otras cosas decía que la presencialidad mejora, ¿no es cierto?, la deliberación, la fundamentación, la calidad del trabajo y el trabajo legislativo en general. Entonces, y además es nuestra obligación. Yo de verdad, presidente, no puedo estar de acuerdo con este proyecto. Vuelvo a decir, siento que es un privilegio, y más aún es un privilegio cuando estamos en plena campaña de elecciones parlamentarias. Se ofrece la palabra, senador Osandón, ¿quiere decir algo? Yo quería preguntar, solo para preguntar, ¿qué pasa si esto lo hacemos al revés? Si decimos, las comisiones del Senado y la Cámara podrán sesionar por medios telemáticos cuando así lo acuerde la mitad de la mayoría de sus miembros. La sala solo podrá hacerlo en casos especiales cuando así lo acuerde las 2/3 partes de los integrantes de cada una de ellos. En ese caso no estamos creando la idea de que funcione el Congreso, sino que las comisiones funcionen telemáticamente, y que la sala, en cambio, requiera los 2/3 de todos sus miembros para quedar en una situación especial. ¿Es posible eso? Sí, pero senador Sandón primero, después senador Elizalde. A ver, yo no estoy de acuerdo con el planteamiento de la senadora Berger por lo siguiente, porque si no, porque, o sea, nosotros presentamos un proyecto de ley con firma electrónica, digamos. El mundo cambió. Yo no digo que esta cuestión sea no venir nunca más, pero si hay acuerdos, y el resultado es clarísimo. Fuimos mucho más eficientes en pandemia que viniendo. Yo he venido a todas, así que soy de los senadores que ha venido a todas. Entonces no me pueden decir que yo me quedé en la casa. Vine a todo lo que pude. Jamás. Creo que Moreira me ganó una vez, ¿no? pero en el fondo tiene que haber, a mi juicio, una norma permanente que con el acuerdo, como se dice, de la mayoría de los comités, se pueda operar. Yo no sé si a lo mejor en las reformas constitucionales, ese tipo de cosas, ¿no es cierto?, dejar ciertas restricciones, porque no, a ver, no, pero termine, pues sí. No, que precisamente en la indicación que se está presentando están excluidas las acusaciones constitucionales.
¿Las qué? En todo lo demás se podrán sesionar, votar proyectos de ley de reforma constitucional y ejercer sus facultades exclusivas, con excepción de la contenida en el número segundo del artículo 52, que es la acusación, y Sí, el número primero del artículo 52. Es que, perdón, yo me estaba... Sí, don José Miguel, yo me estaba refiriendo no solo a la acusación constitucional, sino que en el fondo, mire, hay cuentos simpáticos que han traído casi a compadres en camilla aquí para una votación. Entonces, yo creo que es cierto, y eso depende a uno u otro. Efectivamente, el diputado Joaquín Soto acudió en camilla a punto y falleció muy poco después de votar en una... Entonces, no recuerdo cuál era el tema. Entonces, yo lo que digo es lo siguiente, si esto, por ejemplo, voy a dar una idea, las votaciones de quórum no son telemáticas. O sea, si alguien no viene en la sala porque está acordado y hay una votación de quórum, ese voto no es contable. Hay que ponerle una restricción para darle evitar la malicia. Que eso yo creo, pero el resto, y para qué decir las comisiones, o sea, yo creo que los invitados por respeto deben ser todos telemáticos. O sea, le contaba que en gobierno el día lunes que estuvimos acá, hubieron 2 señores ahí que yo no conocía, que estuvieron, no sé, 2 horas sentados, nadie los recibió, se acabó la comisión y tuve que invitarlos a almorzar y no sabía con quién estaba almorzando. No tenía idea porque me dio vergüenza. Sí, después les pregunté, Claro, entonces dije, chuta, al final. Entonces yo no sé si perfeccionar un poco esta norma para quitarle la malicia, nada más. Bueno, hay una propuesta que no sé quién entregó esta. Entregó la senadora Carvajal, a mí me parece interesante, que es que simplemente que cambiemos la excepción cuarentena sanitaria por alerta sanitaria. Y luego un punto extra que es el que dice que los casos calificados por la Comisión de Ética de cada corporación... Bueno, ¿por qué no la... Oye, una pregunta para terminar la idea, presidente. Yo creo que este sistema debe ser permanente, más que situaciones especiales. Y si le quitamos el tema del quórum, de las cosas grandes, digamos, para evitar la malicia... Pero este es el mundo moderno, no solo por pandemia. Yo creo que esta es una cuestión ni alerta y lo que venga. Yo creo que esto debería ser permanente, pero, insisto, yo creo que todo lo que sea de quórum debería ser presencial. Eso es lo que... Senadora Carvajal, usted el pareo no vale, el pareo no vale en las normas de quórum. Si permiten los caballeros, la señora senadora tiene la palabra. Gracias. Sí, ya. Bueno, gracias, presidente. Sí, la verdad es que hemos ingresado una indicación cuya autoría es del senador Soria y quien les habla. Y en ese contexto establece justamente algunas modificaciones a la disposición 32ª de la Constitución Política en el sentido de poder reemplazar la expresión cuarentena sanitaria por alerta sanitaria. Eso a propósito de que efectivamente... se señala, ¿cierto? Y hoy día el lenguaje más técnico da cuenta efectivamente que esa sería la nominación cuando está en riesgo la salud y la vida de la población, sobre todo más vulnerable, y en circunstancias generalmente de personas de avanzada edad y quienes padecen enfermedades de base carácter crónico. Bueno, es el autor, nuestro honorable senador Soria. Y por tanto es que señalo justamente que se pudiera reemplazar la noción de cuarentena sanitaria por alerta sanitaria. Y la segunda, que tiene que ver con lo que ya mencionaba el señor presidente, a propósito de establecer justamente la posibilidad de poder participar telemáticamente y que en esos efectos se pudiera, con una acreditación debidamente dada por los profesionales a cargo y que estableciera obviamente la posibilidad que fuese calificada por la Comisión de Ética de la corporación, de cada corporación, me refiero al Senado de la Cámara de Diputados, en condiciones de salud que pudieran hacer imposible la presencia personal y, como ya he dicho, debidamente acreditada, o también, por circunstancias de fuerza mayor, no pudieran asistir a las sesiones de sala o comisión. Y estas podrían ser autorizadas, por periodos determinados para participar y votar de manera telemática.
Esta autorización, señala la indicación, no podrá exceder el plazo de 6 meses y requerirá para su prórroga el acuerdo de la sala respectiva de cada Cámara. Esto básicamente, como señalé, presidente, es que se pudiera delegar una competencia especial, me imagino, otorgar esta competencia a la Comisión de Ética para que en casos debidamente acreditados, ¿cierto?, excepcionalísimos, se pudiera dar la posibilidad de, en un plazo no superior a 6 meses, de que se pudiera participar telemáticamente en las sesiones de sala o comisión. Eso es básicamente la indicación que hemos presentado en conjunto, como ya se ha señalado el senador Soria. Ahora Bensperger. Gracias, presidente. A ver, yo no quisiera parecer poco solidaria, pero tengo que decir lo que siento y lo que creo y lo que establece la ley. Primero, quisiera que aquí, ¿no es cierto?, se transparentara bien si queremos seguir con esto, porque creemos que la tecnología llegó para quedarse y es un avance. Yo no soy de las que aquellas no comparto cuando se dice que porque durante la pandemia y el funcionamiento telemático dictamos más leyes que en un periodo normal, quiere decir que hicimos mejor el trabajo. Quiere decir también que a lo mejor no le pusimos toda la tinca necesaria a esas leyes y por eso avanzamos más rápido. Mayor cantidad no significa que es mejor. Puede que sí o puede que no. No estoy afirmando ni una ni otra cosa, ¿no es cierto? No puede darse como una verdad sin posibilidad de desmentir. Ahora, tampoco estoy de acuerdo con cambiar la expresión cuarentena sanitaria por alerta. Alerta sanitaria las tenemos todos los días. Sin ir más lejos, lo más probable que, no sé lo que va a pasar en la ciudad de Iquique, ¿no es cierto?, pero el alcalde de Iquique, hijo del senador Soria, ¿no es cierto?, se le olvidó al municipio llamar a licitación para la basura que vencía ahora y por lo tanto puede que nos quedemos sin contrato de basura. Si eso no pasa, lo más probable es que se dicte una alerta sanitaria. Y en fin, así podría dar miles de ejemplos por los que las alertas sanitarias son bastante comunes, nunca generales. Puede haber una alerta sanitaria en Valparaíso, puede haber una alerta sanitaria en Santiago o en alguna de nuestras regiones y no necesariamente a nivel nacional. Creo que el concepto de alerta sanitaria es muy precario en ese sentido, siempre se dan, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, la letra B, presidente, disculpe, vuelvo a decir, so pena de no parecer solidaria, pero uno de los pocos requisitos que se nos exige para ser parlamentario es la salud compatible con el cargo. Entonces yo no puedo justificar en problemas de mi salud el no venir, el no... no importa lo que sea, pero nosotros cuando vimos esto y dimos nuestro consentimiento era porque era claro, senador Elizalde, por su intermedio, presidente. Usted estaba y lo discutimos y usted me dijo, haga fe de mí, no se preocupe, esto va a ser así. Entonces, no cambiemos las cosas porque en realidad entonces lo que estamos pasando acá sí estamos legislando entonces para algunos parlamentarios con nombre y apellido. Y por problemas de lograr o no lograr un voto, tener o no tener un quórum. Entonces, eso tampoco me parece correcto. Yo creo que nosotros tenemos que legislar por lo que creemos que es lo mejor, respetando las normas establecidas. No puede, primero, la Comisión de Ética, no me parece a mí que sea el que determine las condiciones de salud o no de una persona. Una persona o tiene o no tiene la salud para. Entonces, y las circunstancias de fuerza mayor tampoco pueden ser determinadas por un parlamentario en particular. O sea, aquí, si vamos a establecer o no el funcionamiento telemático, tiene que ser por algo general, para el Congreso, no para el parlamentario A, B o C y temas particulares. A mí, yo no podría estar de acuerdo con eso, presidente. Bueno, no estoy de acuerdo con ninguna de estas, pero si en definitiva hay una mayoría que quiera avanzar en esto, creo que primero tiene que ir en el sentido de lo que señalaba el senador Elizalde. Primero es para todo el Congreso y segundo, tampoco me parece que haya que cambiar de los 2/3 de los comités a la Comisión de Ética que
que no creo que represente la totalidad de todos los comités, porque no en todas las comisiones están representados todos los comités de presidente. Vuelvo a decir, no puede esto tener nombre de senador en particular. Creo que si se decide por una mayoría avanzar en esto, debiera ser por situaciones que se determinen, pero generales para el funcionamiento del Congreso y no para parlamentarios determinados. Gracias, presidente. Yo creo que aquí hay una diferencia grande, lo que decía, además que se ha visto estos días. La verdad es que el que no podamos hacer reuniones de comisiones telemáticas ha sido incómodo. O sea, hace unos días atrás ha sido poco práctico. Unos días atrás el senador Alvarado tuvo que venir corriendo para presentar para argumentar en favor de un proyecto de ley que él mismo había diseñado cuando era ministro. Entonces lo hicimos venir desde su oficina para acá esto. Si yo tuviera que decidir esto, yo diría que las normas serían las siguientes. Primero, el Congreso Nacional funciona en forma presencial, en sala, de cámara. Segundo, las comisiones pueden funcionar telemáticamente si así lo acuerdan. Y tercero, con todo, la sala puede determinar funcionar temporalmente o por un periodo X de manera telemática cuando así lo acuerden las 2/3 partes de sus miembros o 2/3 de sus miembros de sus comités o como ustedes quieran. Eso sería lo que queremos decir finalmente. Sí. Presidente, pero yo creo que insisto que para que esto no pierda la esencia, el tema de las cosas de quórum no debería ser telemático. A ver, si estamos, yo no sé si esto en estado de emergencia, ok, pero en estado normal yo comparto el proyecto, pero creo que hay que sacar las cosas más delicadas, digamos, que es la acusación y las votaciones de quórum. Y ahí se arreglaría. O sea, no sé si se puede, pero sí, no sé. Lo que pasa es que en el caso, cuando las votaciones no son de quórum, existe la institución del pareo. Entonces, claro, un parlamentario que está enfermo 6 meses, postrado, habla con un colega y le dice, ¿sabes qué? Matamos un pareo porque yo no voy a poder votar. Y se le da el pareo. Entonces, cuando no es de quórum, ya existe una institución desde antes que el pareo que evita que se alteren las mayorías. Pero cuando son de quórum no existe el pareo. Entonces, precisamente en la votación de quórum donde se requeriría una norma de esta naturaleza. Ahora, yo entiendo que aquí, para transparentar la cosa, puede estar la duda de parte del oficialismo respecto de, no sé si las acusaciones constitucionales en genérico, pero una en particular. Pero esto tiene vuelta para todos lados. Sí. Una en particular. Entonces, bueno, una posibilidad es que se excluyan las reformas constitucionales y las acusaciones constitucionales, si es que se quiere. Pero las leyes orgánicas constitucionales deberían poder votarse a través de este mecanismo. O sea, busquemos una fórmula. Ciertamente es compatible con el reglamento del Senado que cuando da razones para excluirse de una votación, exime expresamente la acusación constitucional. O sea, este cuento de que el que tiene parentesco, que el que es amigo, que el que hizo una declaración, que todo lo demás, eso no ocurre. Tienen que votar todos igual, están obligados a votar. Así que eso es coherente decir la acusación constitucional, no, esa es con presencial. ¿Me permite, presidente? Sí, secretario. Estamos en la hora de término de la sesión, se requiere acuerdo unánime para continuar. ¿Qué dicen ustedes, señores senadores? ¿Terminamos esta conversación unos 10 minutos más o nos vamos ahora? Sí, trabajemos una cosa en común acuerdo, pero rápido. Pero rápido, porque si no trabajamos hoy día, ya no tenemos hasta 2 semanas más. Ya, pero perdón. Yo pienso que la luz está en contra, sí o sí. En el caso tuyo, si excluimos reformas constitucionales y acusaciones constitucionales, ¿puede todo el resto estar adentro? Sí. Yo podría pedir que separáramos bien las comisiones. Lo único importante son las comisiones, lo confieso. Yo vengo a las comisiones, a todas las sesiones de sala, pero no por eso. Es como distinto. Para mí las comisiones funcionan mejor telemáticamente. Presidente, pero yo también estoy de acuerdo que las comisiones tienen un trato distinto a la... ¿Por qué no se escriben algo ustedes dos y se lo sacamos? Y nos ponemos de acuerdo. Pero que como tú dijiste, el Congreso podrá hacer todo. Las comisiones, la Constitución hace referencia a las comisiones de alguna actitud. No, si las comisiones no requieren de acuerdo No va a haber en ese sentido sacar algo
ojalá rápido. La verdad es que, como me dice el secretario con razón, si la sacáramos hoy día, tendríamos que acordar votarle en la tarde por unanimidad. Démonos estos días mejor y la sacamos una que valga la pena. Bien, sin otro, entonces, si les parece... no, voy a ir al profesor Osorio que nos ayuda a redactar una norma. Perdón, Gabriel, ¿quieres agregar algo? Ya. No, señor senador, señor presidente, gracias. Muchas gracias. Entonces, cumplido el objeto de esta sesión y ya se levanta. Así es. Cumplido más o menos.